Nos tocó, bueno, somos el equipo 5. Nos tocó propiedades y usos del carbono, eh, que sería los usos desde la antigüedad del carbono, que sería como combustible, ya que utilizaban como fuente de poder a los máquinas, carros y de esa época, que serían trenes, máquinas, trenes al vapor, máquinas, entre otras cosas. El siguiente uso antiguo sería pintura, ya que en la antigüedad utilizamos la pintura para rituales primitivas a través de la pictografía para comunicarse. Este método se ha descontinuado y reemplazado por pintura moderna. Propiedades del carbono. Una de las propiedades de los elementos no metales como el carbono podría ser como, por ejemplo, los no metales no son buenos conductores de calor y electricidad. Los elementos como el carbono, los no metales, no son lustres y debido a su fragilidad. A mí me tocó los tipos de carbonos. Los primarios es un átomo de carbono que se une a otro carbono. Los que tienen hidrógenos, que suelen ser 3, y se agrupan en este tipo. Los secundarios solo son 2 carbonos, los terciarios solo son 3 carbonos y los cuaternarios solo son 4 carbonos. A mí me tocó el carbono en el ADN. El carbono está formado de hidrógeno y oxígeno y de otros átomos que se encuentran en los tejidos vivos del cuerpo, que es en lo que se encuentra el ADN. ¿Cuál es la importancia del carbono? Podemos decir que es la composición química de los seres vivos, similar al elemento que está en el mar. La importancia del ADN desde el punto de vista de la conservación de la vida, que se trata de las moléculas cuya composición química. Buenas noches, vengo a hacer mi entrevista sobre el carbono. La primera pregunta sería, ¿cuál sería el primer uso del carbono en aparatos electrónicos? En los celulares, en televisiones y en los radios. ¿Podría ser? No sé, nada más. Nada más. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve el carbono? Para producir ciertos artículos y ciertas cosas, ¿no? Como el el diamante, los lápices, el grafito, exactamente. También lo usan los mineros, ¿no? Para producir otros otros minerales. Gracias. La primera pregunta sería, ¿conoce qué es el carbono? Sí, el dióxido de carbono es lo que se genera de la quema de algunos combustibles y nosotros generamos dióxido de carbono solo con respirar, es un producto de desecho de nuestro cuerpo. Perfecto. Segunda pregunta sería, ¿cuál es el uso más cotidiano del carbono? Del carbono es como combustible y más o menos es lo que yo tengo entendido, no sé. No estoy muy familiarizado con el tema del uso del carbono. Tercera, ya entrando en el uso también del carbono, pero en la tecnología, ¿en qué aparatos electrónicos entraría el uso del carbono? ¿Del carbono como gas o del carbono como material? Puede hacerse para, por ejemplo,
en los chasis de autos, los materiales de los equipos de cómputo, en los aviones, básicamente en toda la industria de la tecnología, porque es un material que es muy flexible, no flexible de que se doble, sino que es muy flexible en sus usos y se puede usar de diferente forma. Perfecto. La última pregunta sería, ¿cuál sería el uso del carbono para la construcción? No se me ocurre algún uso del carbono para la construcción realmente. Gracias. A ti. Gracias. Muchas gracias. Bueno, le vengo a hacer una pregunta relacionada sobre el carbono. A ver, la pregunta sería, ¿en qué se usa el carbono en la construcción? En la construcción, pues, a ver, de definición de construcción, construcción de materiales, pues cuando se hace el cemento, algo así, se utiliza gases o calentamiento para crear eso, entonces yo diría que sería, pues, se utiliza para eso. El cemento. Sí. Buena respuesta, buena respuesta. Bueno, entonces voy a hacer otra pregunta. A Que ver, sería... la siguiente pregunta sería, ¿cuál es la base del desarrollo del carbono desde tiempos prehistóricos? Pues, la base del desarrollo, no sé, el consumo del carbono. Está cerca, está cerca, está cerca. Yo diría eso. Ot- No sé. ¿Consumo de carbono? Sí, eso. El consumo de carbono. Pues está cerca, está cerca. Otra cosa que se le venga a la mente. A ver. Esto va a salir en el video, ¿no? Sí, va a ser en el video. A ver, lo bueno es que mi cara va a estar de tapada. Ajá, la respuesta, la respuesta. Tiempos prehistóricos, Ajá. pues no sé, Lo primero que se le venga a la mente. la creación de muchos materiales, aparatos, no sé, la primera máquina que se hizo, todo con el carbono. Pues tiene sentido, así que eso sería todo. Gracias por la encuesta, así que... El carbono. Bueno, yo sé que es un elemento que se encuentra en la naturaleza, que está en los animales, en los seres vivos y pues como o sea, en puro, digamos así, creo que es el grafito, ¿no? Se encuentra en el grafito, es lo que sé que es el carbono y se encuentra en la tabla periódica. ¿Cuál es el uso más común del carbono? Pues en este caso yo creo que es el grafito y se encuentra en los diamantes. ¿Cuál es el componente electrónico a base del carbono? Ese sí no sabría decirte qué es. ¿Cuál es el uso del carbono en la construcción? En la construcción, pues yo sé que es un elemento que se puede, o sea, como que se puede agregar a muchos elementos y pues me imagino que para la elaboración de materiales. Gracias. ¿Qué es el carbono? Es un químico no metálico de la naturaleza. ¿Cuáles son los usos más comunes del carbono? Pues sí que se usa para usar pues el carbón en su forma natural, para hacer lápices, materias primas, etcétera. ¿Cuáles son los componentes electrónicos fabricados del carbono? Pues desconozco. ¿Cuáles son cuál es el uso del carbono en la construcción? También lo desconozco. ¿Qué es el carbono? Es un componente de la tabla periódica. ¿Cuáles son los usos más comunes del carbono? Mayormente se utiliza en la mecánica y en la electrónica. ¿Qué componentes electrónicos son fabricados con el carbono? Resistencias, capacitores y toda pieza pequeña que se utilice para fabricar un procesador. ¿En qué se usa el carbono en la construcción?
pues muchos arquitectos utilizan la fibra de carbono para reparar paredes de metal y reforzar sus estructuras. Muchas gracias.